Cada día, en todo el país, alrededor de 26 millones de alumnos de educación básica. Casi 8 millones de estudiantes de educación media y superior. Y 2 millones de maestros de todos los niveles protagonizan la hazaña de la educación pública mexicana. Hazaña que se repite año tras año desde 1921. Que pues yo no soy millonario para dejarles su futuro asegurado. Lo único que les puedo dejar es los estudios. Yo quiero que tenga una carrera, que tenga las oportunidades que nosotros no teníamos. Que no vivan pues en la ignorancia como uno. Sus diccionarios, ustedes quiero... El pilar de este esfuerzo a lo largo de los años ha sido el artículo 3º constitucional surgido en 1917. La educación que imparte el Estado debe ser gratuita y laica. 2 principios de ejercicio democrático que han contribuido a la formación de millones de trabajadores, técnicos y profesionistas en todo el país durante décadas. Tener el servicio educativo, que los chicos asistan a la escuela, que permanezcan en ella y que concluyan sus estudios cuando debe ser, pues se dice muy fácil, pero conseguirlo es muy complicado, ¿no? En la educación gratuita y laica no se distinguen diferencias sociales, económicas, de raza o religión. Es también sinónimo de respeto a las creencias religiosas que cada individuo, cada familia, tiene derecho a ejercer. Conejo. ¿Cómo puedo dar una clase si mi religión no me lo permite? No podría ir un niño con una religión diferente a una escuela, digamos, católica o cristiana o lo que sea. La escuela atiende a todos y debe ser respetuosa de las creencias y de las no creencias de todos. Porque siento que una cosa es la religión por un lado, eso se lo tiene que dar la familia y la educación junto con los padres en la escuela. Y me gusta la pública por eso. En 70 años, pasamos de la primaria obligatoria a que también lo fueran la educación preescolar y la secundaria, bajo el concepto de educación básica. México tiene la tasa de cobertura de educación preescolar más importante del planeta. Y eso no lo dicen en los críticos de la educación. Daniel. Recientemente el Congreso de la Unión aprobó que sea obligatoria la educación media superior o bachillerato a partir del año 2013. Otro esfuerzo complementario lo ha sido el libro de texto gratuito. Sus primeros ejemplares para la primaria empezaron a repartirse en 1960. En los primeros años hubo confrontaciones con ciertos grupos porque se pensó que el libro de texto era un elemento de adoctrinamiento. Los libros de texto gratuito fueron atacados por los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Algunos empresarios de las industrias del papel y editoriales, los grupos más extremos del Partido Acción Nacional y organizaciones de padres de familia vinculadas al clero con el pretexto de que eran doctrinarios e incluso comunistas. El presidente Adolfo López Mateos los defendió con las tesis de la igualdad democrática y la unidad nacional. Para constituirnos como mexicanos, debíamos compartir una historia, un territorio, una cultura. En esa defensa, contó con el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que había sido fundado 20 años antes, en 1943.
cuando se le pregunta respecto a si solo van a ser para escuelas públicas o también para escuelas particulares. Dice, todos son niños, todos son mexicanos. El libro de texto gratuito ha sido hasta la fecha un gran esfuerzo del Estado mexicano para enseñar a todos los niños y reducir los gastos familiares en la educación. El costo del paquete por niño anda alrededor de 70 pesos. Si esto fuera privado, ese paquete costaría entre 600 y 1,200 pesos. Entonces, hay un ahorro global muy importante. La escuela pública mexicana, la universidad pública, han sido el semillero de quienes han luchado por la transformación de México. Entre quienes se encuentran personajes de gran trascendencia, hombres y mujeres como Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, Adolfo López Mateos, maestro, presidente de la República. Para mí la escuela es muy importante en mi vida, porque creo que sin ella no seríamos nada, sinceramente. En los últimos años, todo ese esfuerzo nacional ha empezado a ser cuestionado por la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes mexicanos. Efectivamente, el gobierno se había ocupado de la cobertura, dejando a un lado la calidad. Al inicio del siglo XX, el 90% de los mexicanos eran analfabetas. Al término del siglo XX, alcanzamos prácticamente la cobertura universal en educación primaria y estamos muy próximos a alcanzarla en la educación secundaria. El tema de la calidad pareció hacer crisis en el año 2000, cuando se dieron a conocer los resultados de la evaluación del programa PISA, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Una muestra de 183 escuelas arrojó resultados preocupantes. Sin embargo, en el examen PISA 2009, realizado a alumnos de 15 años, de acuerdo a los resultados y respecto a los países latinoamericanos, en lectura, México se encuentra en el mismo nivel que Uruguay, por arriba de Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y Perú, así como del promedio de América Latina. Sin embargo, su media es inferior a la de Chile. En ciencias, México tiene un desempeño superior al promedio de América Latina. En matemáticas, México se ubica solo por debajo de Uruguay, al mismo nivel que Chile y supera el promedio de América Latina. Sí, también es cierto que estamos muy lejos de los de arriba, Shanghái, China, Hong Kong y Corea del Sur. En los últimos años se ha impulsado mucho la política de evaluación. O sea, en el sentido de identificar dónde tenemos los problemas, aunque en realidad todavía nos cuesta mucho trabajo aceptar muchas cosas, ¿no? Entonces damos resultados de PISA, por ejemplo, ¿no? Y si México está en tal o cual posición, de manera muy simplista respecto a otros países de la OCDE, y no nos metemos a analizar nuestros resultados a fondo. La educación mexicana, en términos puramente técnicos, está ligeramente por debajo de lo que es esperable en función de la mezcla social del país. Un país inequitativo, de las dimensiones de la inequidad de México, ¿qué querían que obtuviéramos en PISA? No evalúes solamente el resultado de enlace, evalúa también el tipo de relaciones, el tipo de procesos, todo lo que se vive en una escuela, para poder que tengas una evaluación integral. La calidad educativa, para ellos es importante la calidad educativa, pero ellos no se dan cuenta de todos los problemas y carencias que hay dentro de un salón de clases, ¿no? Desde el alumno que a lo mejor su mamá no tiene para traerlo a la escuela, desde el alumno que viene arrastrando con las problemáticas de los papás y que llegan a la escuela llorando y maestra me pasó esto. Entonces, ¿cómo voy a pedirle yo al niño que aprenda de la misma manera que un niño que tiene a sus papás con ellos, que no tiene carencias? Más 14.
Hay mucho trabajo detrás de cada cantidad. Entonces me gustaría más que centrar a esas escuelas y ver que a veces un 6 en un alumno implica un reto muy grande. Y para los de fuera decir un 6 dices panzazo, pero desde dentro ese 6 es más que un 10. 11. ¿Ves el resultado? Entonces vámonos con la otra. ¿Qué operación tienes que hacer? ¿Qué operación tienes que hacer? ¿Una qué? Resta. 18. Otra más. 6 más 14. Somos la economía número 14 entre las 20 más grandes del mundo, pero tenemos 52 millones de pobres. Una pobreza que ha ido en aumento. Tenemos todavía una sociedad muy desigual, condiciones de pobreza en más de 50 millones de mexicanos, y esta pobreza alcanza desde luego también a muchas regiones, a nuestros niños y a nuestros jóvenes que se están preparando. La educación mexicana es fiel reflejo de la conformación social y económica del país. Es un fenómeno estructural, no es un fenómeno aislado. O sea, la desigualdad social ya existe y la educación o el sistema educativo no ha tenido la capacidad, ya no digo de revertirla, que eso sería lo deseable, de frenarla. Las niñas que vienen así con la pancita vacía, por eso fue de que nuestro director y nuestro subdirector se empeñaron en pedir un desayunador al municipio porque nuestros niños se desmayaban en los honores, se dormían en las bancas y el maestro nos decía, es que hay muchos niños que no comen porque unos vienen de lejos. Según el promedio nacional, los mexicanos tenemos un ingreso de 11,400 pesos al mes. Esta cifra esconde la enorme desigualdad que hay entre el 10% más pobre, que gana apenas 2,040 pesos, y el 10% más alto, que obtiene ingresos de 44,000 pesos mensuales o más, mucho más. El 70% de la población tiene apenas el 30% del ingreso que se produce en el país, mientras que el restante 30% tiene con enormes saltos el 70% de ese ingreso. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, de nuestra población económicamente activa, un 29%, 14 millones de personas, trabaja en la economía informal. No, de hecho ya terminé la preparatoria. Yo siento que no tuve beneficio alguno, porque pues sigo aquí todavía. Yo pensaba que a lo mejor era más fácil conseguir algún trabajo, pero no hay nada. He buscado a ver de qué encuentro. Por ejemplo, he sido chalán de albañil, he trabajado en tortillerías, imprentas, y no, es poco el trabajo. Sí, ni para estudiar, porque como le digo, pues no contaba con el dinero que necesitaba. Poco más de 45% de la población de 15 a 19 años de edad no estudia. La segunda cifra más alta entre países de la OCDE. Para estudiar pues tiene uno que tener los recursos, ¿no? Y las posibilidades, cosa de que muchos no tenemos. Dejé de estudiar porque pues necesitaba trabajar también, ¿no? Pues porque no, yo estaba estudiando pero pues ya no y pues es muy difícil, ¿no? Yo terminé la secundaria y esperé un año para entrar a la prepa y en ese año estaba buscando trabajo como técnico en contabilidad y bien poquito acá. Y como le digo, no, nada de prestaciones, nada de eso, nada. ¿No? Mucha gente que cree que prefiere decir, no, pues mejor me voy a la calle a vender dulces, ¿no? O a limpiar parabrisas, porque pues ¿de qué me va a servir estudiar si después no voy a encontrar trabajo? Sabemos que hay programas compensatorios, pero estos no llegan a toda la población que los necesita y sus montos no resuelven el problema. La deserción empieza con las carencias en el hogar.
Muchas familias necesitan que sus hijos se pongan a trabajar lo antes posible, como sea. Primero está la sobrevivencia. Por ejemplo, ahorita que es el tiempo de siembras, pues le van a ayudar a los papás a tapar el maíz o a tirar abono. Mis padres me dicen que le eche muchas ganas, que puedo salir adelante. Debido a que México destina casi la cuarta parte de su gasto público a la educación, hay quienes consideran que hay recursos suficientes. Pero tan solo en los últimos 6 años, la economía mexicana ha crecido apenas al 2% anual. Ha aumentado la cobertura en educación media superior y en educación superior. Por ello, en términos reales, el presupuesto educativo no ha crecido para hacer frente a las necesidades que el esfuerzo de calidad requiere. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico parece no coincidir con que haya recursos suficientes para la educación. De acuerdo con su reporte educativo 2010, México invierte 5.7% de su Producto Interno Bruto en educación, más que Brasil, con 5.2%, pero menos que Chile, con 6.4%. El gasto por cada estudiante en educación primaria es de poco más de 27,000 pesos al año, pero el promedio de gasto de los países miembros de la OCDE es 3 veces mayor. Por cada alumno en secundaria, México gasta al año 29,000 pesos, mientras el promedio de los demás países de la OCDE es 3 veces mayor. A los estudiantes de educación superior se destinan casi 90,000 pesos por alumno al año, pero el promedio de la OCDE es casi el doble que el de México. México invertía por la capacitación de cada maestro $800 al año por maestro. Mientras nos avientan el examen de enlace y luego nos miden con los países de la OCDE y resulta que la OCDE está invirtiendo $9,000 al año por capacitar al maestro. De ese tamaño la diferencia. Un problema adicional es la falta de cobertura en los diversos niveles educativos, excepto la primaria. En la educación preescolar se tiene una cobertura inferior al 70% de la demanda. La cobertura en educación secundaria alcanza el 90%. La educación media superior o bachillerato atiende el 62% de la demanda y la educación superior apenas el 32%. Las opciones se las dan a otros y no entran casi todos. La opción que quieres, la primera, casi muchos no se quedan. Yo quería diseño automotriz, con algo así de carros y todo eso, pero no. Pues es que no, los gastos eran muchos. Para poner en perspectiva los recursos que invierte el Estado en educación, es necesario recordar que el rescate bancario emprendido en 1995 equivale actualmente al 13% del Producto Interno Bruto. Su monto asciende a 1.7 millones de pesos, cantidad equivalente a lo que, de acuerdo al presupuesto de 2011, el gobierno federal destinaría a los programas de combate a la pobreza en los próximos 60 años. Y una de las cosas que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha ido mostrando cada vez con mayor contundencia, con datos duros, es que hay una tendencia a ofrecer servicios educativos más débiles, más frágiles a las poblaciones que están en condiciones sociales y económicas también más débiles, más frágiles. Aún así, en todos los espacios escolares hay maestros que se esfuerzan por enseñar lo que pueden y cómo pueden, a veces en contra de muchas adversidades. La mayoría de los que trabajamos aquí somos, podríamos decir que iniciadores. Llegamos cuando esta escuela
prácticamente eran salones de lámina, y pues gracias a la labor que han hecho los compañeros maestros en base a su trabajo, gracias a que nosotros hemos estado tocando puertas para solicitar el apoyo, sobre todo en la infraestructura, para la construcción. Ahorita vemos una escuela, pues a mi parecer muy bonita, porque ya contamos con salones, con la dirección, con el aula de medios, pero que en un tiempo no existía nada de eso. Yo tengo 2 años aquí ya en esta escuela, y en esos 2 años lo que hemos hecho es construir el drenaje, porque ni siquiera existía un drenaje aquí en la institución educativa. Construimos el drenaje y le repito, la iniciación de nuestra barda perimetral, donde ahorita llevamos aproximadamente 90 metros lineales. Para elevar la calidad de la educación en el mundo globalizado, es imprescindible el uso de las tecnologías de la información, en particular Internet. Sin embargo, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional dio a conocer que en México al menos 20 millones de hogares no tienen computadora ni acceso a Internet. De acuerdo al estudio, hasta el 2010 había 32.8 millones de usuarios de Internet en el país. Sin embargo, solo el 35% se conecta diariamente. Tomen nota de eso, chavos. A pesar de las carencias, en años recientes, los críticos de la educación han dirigido sus cuestionamientos a los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como si ellos fueran los mayores responsables de la deficiente calidad educativa. Hay muchos niños irrespetuosos, que ya no respetan a